por lo que hará. Bendito Dios y buen Padre celestial, Rey de toda gloria, gracias, Señor amado, queremos darte por un día más de vida en el cual nos otorgas, amado Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, porque tus misericordias son nuevas cada día. Rey de toda gloria, en tus manos depositamos, donde estamos más que seguros, la actividad del día de hoy, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecir estas vidas, Señor amado, que puedas bendecir su familia, que pueda, Señor amado, tomar cada uno de sus corazones, Rey amado. Y si tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor amado, que tú seas sanándolo con tu sangre preciosa. Gracias queremos darte, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, chicos, recordemos que tenemos nuestro proyecto Escribamos nuestra novela. Pero su novela es de aventura. Y recordemos que la novela de aventura va a tener aventuras, ¿verdad? Es decir, peripecias, cosas que te pasan de pronto, que surgen, hechos en el instante. Entonces, vamos a ver un video de cómo escribir una novela corta. Todos presten atención, les voy a compartir el audio de mi computadora para que puedan escuchar y también observar. Algunos todavía quieren entrar a esta hora. Bueno, vamos a permitirles que ingresen. Una novela corta suele tener entre 20.000 y 40.000 palabras, de tal manera que está diseñada para leerse en un par de sesiones rápidas, sumergiendo al lector durante un corto periodo de tiempo. Aunque en términos generales, la forma en que se aborda una novela corta tiene muchos aspectos en común con una novela larga, existen algunos detalles que se diferencian, los cuales hay que saber manejar para que el proyecto no se nos salga de las manos. Así pues, veamos algunas recomendaciones que dan los expertos. 1. Resumir la idea de nuestra historia. El primer paso para escribir una novela corta es sintetizar la idea que ronda nuestra cabeza. Claro, si no tenemos una idea en concreto, deberíamos generar una, ya sea mediante una lluvia de ideas, o cualquier técnica de escritura creativa. Una vez sepamos más o menos lo que deseamos escribir, deberíamos hacer una especie de sinopsis no mayor a una página. El mero hecho de intentar hacer un resumen, sin importar que también nos quede, nos dará una idea general de los puntos fuertes y débiles de nuestra historia. Además, hacer este resumen nos ayudará a entender qué es lo esencial de lo que deseamos escribir. Y así poder tener los elementos más importantes en el centro del proceso creativo, que nos evitará escribir rellenos o tramas secundarias no necesarias en nuestro proyecto. 2. Encontrar el escenario principal. Mientras escribir una novela larga da más espacio para desarrollar personajes, arcos de historias y símbolos metafóricos a un ritmo pausado, escribir una historia corta solo nos deja espacio para una imagen, símbolo, idea o concepto en el que se centra toda la historia. Esa imagen, símbolo, idea o concepto se representa en un escenario, del cual la narración no se debe alejar mucho. Por ejemplo, la novela corta, El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez, se centra en los efectos inmediatos que sufre la vida de un pueblo, que se ve alterado al descubrir a un hombre misterioso y guapo, ahogado en la playa. Definir un escenario principal, nos ayuda a anclar toda la trama alrededor de él, de tal forma que podemos estar alerta cuando algo se aleja de ese escenario. 3. Encontrar el punto de vista y el narrador adecuado. Por regla general, las novelas cortas se centran en un solo punto de vista de un personaje, o en varios puntos de vista, pero enfocados en una trama concreta. Al necesitarse un punto de vista muy enfocado, en muchos casos crear un narrador que tenga una voz o estilo único ayuda mucho a que el lector siga la trama, sin la necesidad de buscar el respiro que dan los puntos de vista de las tramas secundarias. Así que sería bueno lograr hacer que nuestro narrador sea peculiar y específico. Hay que preguntarnos, por ejemplo, si está escrito en primera persona. ¿Podemos saber parte de la personalidad del narrador, sin que el narrador nos cuente nada sobre él? ¿Es chistoso, o misterioso, o paranoico? Si está narrado en tercera persona, ¿podemos diferenciar el narrador de los personajes? Si se encuentra el punto de vista y el narrador adecuado, podremos transportar al lector al mundo donde se desarrolla la historia en un corto periodo de tiempo. 4. Personajes. La
La norma cuando se escribe una novela corta es que el repertorio de personajes sea limitado. Y los personajes que aparezcan no tendrán espacio para mostrar la complejidad que pueden revelarse en las novelas largas. La pregunta clave es: ¿vale la pena molestarse con crear fichas de personajes, si al fin y al cabo la mayoría de la información no se verá en el escrito? La respuesta es: sí, vale la pena. De hecho, para escribir una novela corta, es más importante hacer fichas que en la novela larga. Dado que en las novelas largas el personaje pasa por más situaciones, podemos conocerlo mejor a medida que se escriben las diferentes escenas. En cambio, en la novela corta debemos conocer a nuestros personajes a profundidad en un solo escenario central. Por otro lado, crear fichas técnicas completas de los personajes puede darnos una dirección creativa que antes no habíamos visto cuando concebimos la idea de la historia. En la caja de descripciones queda un video de cómo hacer ficha técnica de personajes. 5. El primer párrafo. Claro, tanto en una novela larga como en una corta, el primer párrafo es de vital importancia para atrapar a nuestros lectores. El asunto es que muchas veces creemos que tenemos que empezar creando ese párrafo al primer intento, y si no damos con él, nos estancamos con el resto de la novela. Lo más probable es que cuando terminemos de escribir el primer borrador, nos surgirá la necesidad de cambiar el principio de nuestra novela, ya sea agregándole más detalles, o quitándoselos, o cambiando el punto de vista o lo que sea. Así que no hay por qué estancarnos en la creación del primer párrafo al primer intento. Lo mejor que podemos hacer es escribir la idea que tenemos en el momento, y solo en la revisión preocuparnos porque el primer párrafo tenga el impacto que deseamos. Claro, cuando lleguemos a ese punto debemos trabajar para que la primera oración de nuestra novela tenga el poder de captar la atención de nuestros lectores con algo inusual o inesperado. Pero lo mejor que podemos hacer al principio es escribir lo que tengamos sin que nos importe nada más. 6. Manejo de estructura. Si optamos por la clásica estructura de comienzo, nudo y desenlace, debemos entender que, en la mayoría de los casos, tanto el comienzo como el desenlace, tienen que pasar muy rápido, dejando el mayor espacio para el desarrollo. Las grandes presentaciones de personajes nuevos, de escenarios y explicaciones, deben dejar paso a la exposición del conflicto. Por su parte, la resolución del conflicto, a veces, solo se presenta en los últimos párrafos. Existen 1000 consejos más para escribir novelas cortas. Como por ejemplo saber que una buena reescritura es quizás más importante que la escritura del primer borrador, ya que es en esta fase que se recorta toda la información, los personajes y las escenas que no contribuyen al enfoque principal de la historia. Ahora bien, quizás el mejor consejo para escribir buenas novelas cortas es leer muchas novelas cortas. En el mercado hay infinidad de buenas historias cortas que harán que nos enamoremos de este tipo de novelas. Entre más leamos y más disfrutemos haciéndolo, más buenos escritores seremos. Bueno, hasta aquí, chicos. Así que mientras más leamos, mejores novelas vamos a hacer. Vamos a ir rápidamente a las diapositivas. Me levantan la manito si las están observando. ¿Sí están observando las diapositivas? Sí, sí están. Muy bien. Bueno, trabajemos con el objetivo. Es el mismo que hemos trabajado durante todas las clases de novela. Realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Y la destreza del día de hoy, que es la misma porque seguimos en novela de aventura, interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. Ahora, vamos a empezar, ya dice que tiene la primera parte de su novela. Recuerden, una novela de aventura donde usted va a tener algo que le sucede, ¿verdad? Como de pronto se va al campo, se va a algún paseo, se va, por ejemplo, puede ser un niño explorador y algo sucede allí. Entonces, lo primero que va a tener es el inicio. En el video anterior estaban diciendo que teníamos que buscar lluvia de ideas. ¿De qué quiero escribir? ¿Verdad? ¿De qué quiero escribir? ¿Sobre qué va a ser mi tema? Número 2, decían que de una vez busques el escenario. Por ejemplo, si va a ir de aventuras al campo, entonces la naturaleza, ¿verdad? Luego decían que
Ya de una vez busquemos que ese personaje cómo va a ser. Si va a ser un gruñón, pero de pronto va y a lo que tiene la aventura comienza a cambiar su carácter, o si es chistoso él y le comienzan a pasar cosas que nunca se esperaban. Ese personaje debe ya estar definido. Ahora, ¿cómo escribimos el primer párrafo? Recuerde que es en la introducción. Es donde se va a describir el escenario, se va a describir al personaje, es decir, donde usted va a plantear el tema que se va a dar en su novela. Usted puede ya buscarle el tema, el título a su novela o todavía esperarlo para más adelante. Ya la novela en sí va a tener que estar lista para la próxima semana. Hasta eso nosotros vamos haciéndolo poco a poco. Ya una vez que tiene el primer párrafo, ¿verdad? Donde va a exponer también la situación, ya está en el viaje y más o menos empieza la situación. Luego va a ser el acontecimiento inicial, es decir, llegó y algo sucede y ahí va a empezar usted a desarrollar toda la novela en el desarrollo o nudo. Pero recuerde, primero presenta los personajes, el escenario, el problema, la situación, y luego ahora sí el nudo de desarrollo, que es donde vas a desarrollar todo el trama, todas las peripecias que va a pasar ese personaje. Y a la final, la solución que les vamos a dar. Entonces, rápidamente aquí están los elementos, acuérdense, personajes, ambiente, lugar, tiempo, en qué tiempo va a hacerlo, si va a hacerlo para el pasado, para el presente, hasta puede llevarlo al futuro. Usted es dueño de su imaginación. Y la sensación que va a sentir, ¿verdad? El personaje, los estados emocionales, si va a estar asustado, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho con su novela. Así que usted está listo ya para crear su primer párrafo de la novela. Bueno, hasta aquí he llegado. Dios me les bendiga. Dios me les guarde.